Estás escuchando la radio de la Escuela Superior de Administración Pública, Radio ESAP. Las opiniones expresadas en este programa no reflejan la posición de la ESAP. Son responsabilidad de sus realizadores. ¿Qué es la corrupción? ¿Cómo se enfrenta? ¿Qué podemos aprender de otras experiencias en el mundo? Este es un espacio para pensar y debatir sobre la lucha anticorrupción en Colombia. Bienvenidos a Voces contra la Corrupción, Recuperando el Estado. Hola a todos y todas. Continuamos con nuestro programa de Voces contra la Corrupción, Rescatando el Estado. Hoy tenemos a un súper invitado. Él es un profesor mexicano, el profesor David Arellano Gould. Él es actualmente profesor del Centro de Investigaciones y Docencia Económicas. Es un experto en temas de organizaciones, un organizacionólogo, como él se autodefine. Realmente es una persona que conoce mucho ha hecho estudios sobre organizaciones en América Latina y dentro de su agenda ha estado los temas de corrupción o el fenómeno de corrupción. Entonces, profesor David, un gusto tenerlo en este programa en la Escuela Superior de Administración Pública. Muchas gracias por su tiempo y bienvenido a este espacio. Un gran gusto, Lubar, y un gran gusto además platicar con gente de la ESAP, que es una escuela que he admirado durante mucho tiempo. Así es que, pues, muchas gracias por la invitación. Ok, profe. Pues la idea es que hoy hablemos sobre el resultado de sus investigaciones, sobre tres temas puntuales. Digamos, el primero es sobre la lucha anticorrupción y el fenómeno de la corrupción en América Latina. Si hay un espacio para centrarse en el tema de México, es muy importante. Dentro de nuestra investigación, México está como país a estudiar, en parte porque hay unas condiciones socioeconómicas muy parecidas a las de Colombia. Y el tercero sobre la CICIC, que el profesor David Arellano tiene una investigación que publicó sobre este organismo que fue financiado por Naciones Unidas y que pues ya no existe, pero que tuvo unos resultados favorables y destacados que se han resaltado en diferentes estudios. Entonces, si quiere, profesor David, empezamos por el primer tema. Vale, muy bien, adelante. ¿Qué quieres que platique? ¿Respecto de la corrupción en general en América Latina y su situación, básicamente? Profe, si lo puede repetir, por favor. Sí, claro. ¿Quisieras que ahondara en algún punto en particular sobre la corrupción en América Latina en general, para empezar? Generales para ir generando un diálogo más particular. Ok, bueno, pues mira, el fenómeno de la corrupción es uno de estos fenómenos difíciles de enfrentar, porque en realidad lo que tenemos es la corrupción es un concepto muy general, muy abstracto, cada vez sirve menos en realidad, porque a final de cuentas es una especie como de ideal, ¿no? Hay una línea que divide lo público y lo privado, y entonces establecer esa línea es clave para definir qué es un acto corrupto y qué no es un acto corrupto. Y entonces, por ejemplo, en México y en diversos países, no solamente en América Latina, hay fenómenos como el fenómeno del intercambio de favores. En México le llamamos la palanca, ¿no? Que es una forma de pedir a conocidos que te resuelvan problemas, ¿no? Y de los conocidos que te ayudan a encontrar la manera de desviarte de las reglas formales para obtener lo que tú deseas. La palanca es una institución tremendamente poderosa en México que te sirve para, pues eso, para encontrar el camino, para no cumplir con las reglas formales, que pueden ser injustas, lo que sea, pero digamos, es un camino legítimo para saltarse las reglas. Pero este fenómeno existe en todo el mundo, en realidad. En Brasil tiene su propia lógica, ¿no? El jeitinho pistolao, por ejemplo, o en Cuba se le menciona como el socialismo. En fin, digamos, es un fenómeno entonces donde ante la gente, digamos, los estorbos que le ponen las autoridades
o las reglas formales, pues encuentra caminos para resolver sus problemas a través de saltarse las reglas. Bueno, entonces este es un ejemplo de cómo en nuestros países en general esta línea entre lo público y lo privado no está claramente definida o no estamos de acuerdo como sociedades exactamente cómo generar esta línea. Y entonces hay caminos muy legítimos, aunque ilegales, o muy legítimos, pero mal vistos, pero que se aplican para saltarse las reglas de lo público y seguir utilizando rutas privadas para obtener soluciones a tus problemas. Entonces eso generaliza la lógica, la hace normal, normaliza la corrupción, vamos a decirlo así. Y luego, pues esta base social está íntimamente relacionada con la corrupción política en nuestros países. La corrupción política es altísima, es decir, el uso de los recursos públicos para financiar campañas, para financiar actividades políticas es sumamente generalizado. Bueno, entonces, pues ahí tienes todo un caldo de cultivo para que nuestros países, con sus excepciones, como Uruguay, en algún sentido, y Chile o Costa Rica, sin embargo, los niveles de corrupción sean muy altos en nuestros países. Mencionaba que el concepto de corrupción quizás tiende a ser inocuo o inútil, por así decirlo, pues atendiendo esas dinámicas. No sé desde el punto de vista teórico si hay otros que en la literatura o en la academia se están tomando para explicar este fenómeno de manera particular, pues atendiendo el Sí, desgaste de ese concepto. claro, sí, digamos que el concepto de corrupción es un concepto paraguas, hasta ahí queda su utilidad. O sea, es porque introduce el tema como un paraguas. Pero lo que, para estudiar a fondo las cosas y para entender los límites de para enfrentar los problemas de la corrupción, pues lo que hay que platicar es respecto de los actos concretos, es decir, tenemos varias categorías, ¿no? El soborno, el tráfico de influencias, el conflicto de interés, la malversación, el fraude. Todos estos son conceptos mucho más específicos que ya te hablan de actos concretos, incluso actos que pueden ser medidos y actos que pueden ser observados incluso legalmente. Conflicto de interés es el más difícil, digamos los demás tenemos una capacidad mayor para comprender exactamente qué son, ¿no? O sea, el fraude es la intención de engañar a otros a través de estados financieros o a través de actividades, ¿no? El soborno, pues sabemos lo que es. El tráfico de influencias, utilizar tu posición para beneficiarte privadamente. En fin, digamos que yo lo que propongo y lo que se ha estado discutiendo durante varios años es que podemos hablar de inmediatamente hay que bajar a qué tipo de actos. El porno no es lo mismo ni legal, ni organizacional, ni sociológicamente que el tráfico de influencias o el conflicto de interés. Y entonces los instrumentos que se aplican para cada uno de ellos son distintos y tienen habilidades de éxito que podemos analizar de manera mucho más concreta. Entonces mi propuesta es que dejemos de hablar de corrupción, ¿no? O lo usemos como un paraguas y continuemos hablando de los actos concretos de corrupción que ya tienen una etiqueta más particular, ¿no? Profe, si le parece, hablemos sobre México. Lo que nosotros hemos encontrado en la revisión es que a mediados de la década pasada, en México particularmente, se crea un sistema nacional anticorrupción, hay una política pública, incluso hay unos cambios normativos importantes. Entonces, sí nos gustaría conocer el contexto en el que se dan estos cambios y sobre todo la eficacia de lo que se construyó para combatir estos actos que se pueden identificar en este fenómeno complejo de la corrupción. Ok, mira, yo diría que hay dos contextos, uno que sería el internacional y otro el El nacional. nacional. Estoy escuchando un eco, no sé si tú lo escuchas. ¿No? Ok, bueno, continúo. Entonces, el contexto internacional es el siguiente. Hay una, yo diría que hay una lógica de desesperación muy alta respecto de los pésimos resultados que han dado, los muy limitados resultados que han dado a las políticas anticorrupción desde que el Banco Mundial lo definió como un cáncer y se lanzó toda una industria anticorrupción en la persecución de ese cáncer. Es una cosa bastante más complicada y entonces, en el contexto internacional comenzaron a surgir una serie de soluciones que se conocen como las agencias anticorrupción, que, pues digamos, la agencia anticorrupción es un acto desesperado de un Estado para intentar corrupción. Yo digo desesperado porque lo que quiere decir
es que tu estructura, digamos, en un país democrático de pesos y contrapesos, significa que el equilibrio de poderes no funciona, ¿no? O las lógicas de los poderes reales de un Estado no funcionan y entonces tienes que crear una especie de chipote, como decimos en México, ¿no? Que pues es una agencia anticorrupción a la cual le encargas que pues ahora sí se encargue del problema porque ni el Ejecutivo, ni el Legislativo, ni el Judicial tienen herramientas para enfrentar el dilema. Bueno, entonces en esta lógica de las agencias anticorrupción, algunas han sido exitosas, muy pocas, la mayor parte han fracasado o han tenido muy limitados resultados, se puede discutir mucho al respecto de por qué eso han fracasado. Y en México, cuando llega el gobierno del presidente Peña Nieto en el 2012, su primera idea fue proponer una agencia anticorrupción como la de Hong Kong, como la de Singapur, como la de Nigeria, en fin, como la de Argentina. Y la reacción social es muy fuerte, la reacción sobre todo de la academia es muy fuerte en contra de la Agencia Anticorrupción Mexicana, porque se dice, pues es que va a ser muy fácil capturada, ¿no? O capturable, que es lo que ha pasado en muchos países. Es fácil capturarla, el Poder Ejecutivo la puede capturar, le puede quitar presupuesto, le puede quitar muchas cosas, y es asumir que la corrupción se puede enfrentar con un chipote. Y entonces acá en México yo creo que tomando en consideración la experiencia brasileña de su estrategia anticorrupción, se propone la creación de un sistema nacional anticorrupción, ¿no? Que es una cuestión gigante donde se asume que los actores que deberían de batallar contra la corrupción se deben de coordinar. Y se refiere a qué actores, pues se refiere a las agencias de los ministerios del Poder Ejecutivo, los tribunales, parte del Poder Judicial, evidentemente, y algunos otros órganos autónomos deberían de coordinarse, y la palabra mágica aquí es coordinación, ¿no? Se van a coordinar a nivel federal y luego a nivel de los estados, y esa coordinación va a realmente crear una red gigante, un sistema que pueda enfrentar la corrupción. Ese es el contexto internacional y nacional, digamos, es la invención mexicana, o no sé si invención, pero bueno, la estrategia mexicana para desesperadamente crear un mecanismo que ahora sí funcione y grandilocuentemente le llamamos Sistema Nacional Anticorrupción. 10 años de implementación, profesor David, no sé si se ha logrado ese propósito de coordinar, cuáles han sido los retos. En el caso mexicano, para contextualizar a los radioescuchas, hay 32 estados, es un estado federal, y cerca de 2.400 municipios. Entonces, también, pues estos estados tienen que implementar ese Sistema Nacional Anticorrupción. Entonces, si nos quiere contar cómo ha sido ese proceso de implementación en la práctica, porque suena muy atractivo, ¿no? Suena muy ambicioso y bueno, en fin, digamos, a veces en México nos gustan, ¿no? Estas grandilocuentes soluciones que como varitas mágicas parece que van a resolver los problemas. Mira, yo creo que la gran ventaja, no sé cómo llamarle, la gran aventura del Sistema Nacional Anticorrupción, yo creo, estuvo en la participación de la academia y de diversas organizaciones sociales para proponer el sistema, ¿no? Y digamos que eso fue un plus, ¿no? Un más en el asunto, porque pues permitió que hubiera mucha discusión, mucha gente experta ayudando al diseño legal y normativo, el inicio del Sistema Nacional Anticorrupción, que requirió mucho esfuerzo. Y entonces, bueno, eso fue un más, ¿no? Fue una ventaja, porque, digamos, nació con mucha legitimidad y sobre todo desde la academia mexicana. La realidad es que si la pregunta era, ¿una agencia anticorrupción es capturable? La pregunta que todos bueno, nos fue, ¿y por qué un sistema nacional anticorrupción no va a ser capturable? Es tan sencillo como que el Ejecutivo le deje de dar recursos, igual que han hecho con las agencias anticorrupción, para que esa cosa no funcione. Y además implica digamos, la buena voluntad de un montón de actores con muy diferentes perspectivas para coordinarse, porque además en México nos gusta mucho ordenar a la gente que se coordine, pero nunca le decimos cómo, y no tenemos instrumentos y mecanismos para la coordinación. Entonces, pues, coordínense, ¿no? Y pues, empezaron a reunir y se preguntaban pues, cómo nos coordinamos, qué significa eso. Y fue un muy largo proceso de diseño de las normas hasta que llegó el gobierno del partido que ganó el poder en el 2018, Morena, y pues realmente dijo eso no nos interesa,
la corrupción se barre como las escaleras de arriba para abajo, con que el presidente tenga voluntad para atacar la corrupción es suficiente, y pues han ido dejando realmente al garete al Sistema Nacional Anticorrupción. Era una buena idea, se tardó mucho en diseñarse los primeros elementos, de 2015 al 18, llega un nuevo partido en el poder que no le interesa el Sistema Nacional Anticorrupción, no lo quita, no lo mata, pero tampoco lo apoya ni le da más recursos, y cambia todo el discurso anticorrupción mexicano a la voluntad del presidente y de su partido. Entonces, pues bueno, yo creo que el experimento pudimos ver, sigue vivo, pues, muy a la mexicana, pero pues no funciona. Y aunque sigue vivo, no pudimos ver sus resultados porque en realidad se estaba diseñando cuando llega un partido al cual, pues, evidentemente no le interesa que tener controladores fuera del partido en el poder y del ejecutivo, y pues simplemente los deja pues vivir sin grandes resultados, ni recursos, ni mecanismos para tenerse. Entonces, pues es difícil saber si es fracasado o no, porque nunca llegó a aterrizar, digamos, ¿no? No lo dejaron aterrizar, y pues, ya la mexicana sigue vivo, pero pues así no. Interesante, profe. Y por último, pues la CICIC, que pues digamos en este marco de agencias, yo creería que funciona como una agencia, solamente que pues es una supraagencia en el sentido que el diseño no es interno. Estamos hablando de Guatemala, un mecanismo organizacional que se crea con el propósito de investigar, de sancionar la corrupción en ese país. Es bastante coincidente porque pues uno de los más destacados cabezas que estuvo en esa agencia pues ayudó a desmantelar acá en Colombia un proceso bastante complejo que fue la parapolítica, y acaba de dejar de ser ministro de Defensa del gobierno actual. Entonces, si nos cuenta esa historia. Correcto. Muy interesante. A ver, sabía que yo digamos que hay un concepto que a mí me gusta, aunque es un poco de que es la contradicción original de la corrupción. En otras palabras, quiere decir la corrupción necesita leyes y instituciones. ¿Quiénes van a crear las leyes y las instituciones? Los políticos y los partidos. No hay de otras. Tienen que ser ellos. ¿Quiénes son los primeros que atacan un buen sistema, una buena agencia? ¿No? Entonces, la contradicción original es que tú necesitas políticos, instituciones y leyes, y los políticos son los primeros afectados. Profesor, ¿cómo está? Qué pena, lo interrumpo ahí rápidamente. Adelante. Es que está teniendo muchos cortes en el audio. Ok. Me voy a quitar los el retorno audífonos. que usted estaba escuchando. A ver, déjame escuchar otra vez, por favor. Adelante. ¿Me puedo quitar los audífonos? Ah, no, ya mejoró. No sé qué hiciste, pero está súper bien ahora. ¿Así? Yo tengo la impresión que pueden ser los audífonos. Ok, entonces déjame le vuelvo a subir a la música. Si les parece, repitamos la pregunta, ¿de acuerdo? De acuerdo. Sí, porque desde el inicio de la pregunta, desde la respuesta estaba cortado ya. Buenísimo. Vale. Listo, profesor. Si le parece, pasamos ahora a la CICIC, que es la experiencia del caso guatemalteco. Una coincidencia es que quien más suena o una de las personas más reconocidas que estuvo a cargo de la entidad es un colombiano, que fue quien desmanteló la parapolítica, un investigador estrella de ese proceso que adelantó la Corte Suprema en Colombia, que hace poco dejó de ser ministro de Defensa. Entonces, profesor, si nos comparte sus resultados y hallazgos del análisis de esta experiencia en Guatemala. Listo, perdón, me quedé porque se estaba apagando mi micrófono. Bueno, sí, quisiera yo contextualizar. El punto de Guatemala es interesantísimo y la CICIG también es sumamente interesante. Contextualizo que a mí me parece que para estudiar la corrupción hay un concepto que he utilizado y que es un poco deprimente, pero que yo creo que es bastante certero, que le llamo la contradicción original de la corrupción, ¿no? Tú para atacar la corrupción necesitas de leyes e instituciones efectivas.
Pero ¿quiénes crean las leyes y las instituciones? Pues los políticos y los partidos. ¿A quiénes un buen sistema anticorrupción va a afectar primero? A los políticos que han creado el sistema. Entonces, pues muy rápidamente crean, por ejemplo, agencias anticorrupción y les quitan presupuesto, como ha pasado en Argentina durante muchos años o en otros países. Crean sistemas nacionales anticorrupción como el mexicano y también se le deja en la inactividad, sin apoyo político ni económico. Entonces, digamos, es muy fácil capturar por el propio, digamos, si asumimos que la corrupción está íntimamente relacionada con el sistema político de un país, en el caso nuestro o en mexicano es evidentemente así. Entonces, pues el problema es que tú creas instituciones, leyes y normas que luego los primeros afectados son los propios políticos que las crearon y son los primeros encargados de matar, ¿no? O de atrasar o de reducir la efectividad de esas instituciones que se construyen. Por eso la solución de la CICIG, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, fue muy interesante, porque la idea justamente partió, creo yo, de alguna forma de esta contradicción original y lo que se dijo es, para que funcione, tiene que ir una agencia internacional desde afuera que no está imbricada en los tejes y manejes del sistema político guatemalteco, para que ahora sí, digamos, no pueda ser capturada y no pueda ser, pues, atrasada por los propios políticos. Ahora les va a empezar a observar, a vigilar, a investigar. La negociación fue durísima, evidentemente, porque el argumento de muchos actores en Guatemala, con lógica y con razón, es que era una violación a su soberanía, ¿no? Como una agencia internacional va a venir a perseguir, investigar a actores políticos, económicos y sociales de un país soberano como Guatemala. Entonces la negociación fue muy dura, tardó bastante tiempo, estamos hablando de 2006, cuando realmente ya se firma el acuerdo entre Guatemala y la ONU, y no es sino hasta agosto del 2007 cuando el Congreso de Guatemala lo ratifica, luego de que hacen la primera propuesta de la CICIG era muy agresiva, iba a poder investigar y perseguir, lo cual pues causó mucho miedo y mucho estrés en los políticos y en los partidos en Guatemala. Bajo el argumento de la soberanía se dijo que eso no era permisible y entonces se le bajó al nivel y se dijo, bueno, va a poder investigar y acompañar a las autoridades y a las agencias internas de Guatemala en el proceso. Entonces, bueno, ya tienes un organismo bastante autónomo porque es internacional, pero la otra condición, por cierto, fue que no fuera del tema ONU. Entonces, la CICIG nace como una organización internacional que no está dentro del sistema ONU. Solamente el comisionado iba a ser nombrado por la ONU y va a ser servicio civil ONU, digamos, y los demás iban a ser, pues, contratados por la propia organización y un organismo además financiado por muchos países, no financiado desde el sistema ONU. Bueno, entonces, eso es lo que permite en agosto del 2007 que el Congreso de Guatemala por fin apruebe la creación de la CICIG y siempre con la regla durísima de que cada 2 años era revisado, ¿no? Entonces, a los 2 años el gobierno guatemalteco o el Estado guatemalteco podía decirle que no y pues ya no pedir el apoyo de la ONU. La CICIG nace buscando un concepto muy agresivo y muy interesante, aunque poco claro, que eran los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, los CIACs. La idea es que los aparatos clandestinos o el crimen organizado están imbricados en el Estado y están imbricados en las empresas, y la idea era pues una metodología que iba a observar eso. No funcionó muy bien, tuvo varios casos y varias controversias entre el 2006 y el 2007 y el 2013, que es cuando llega Iván Velázquez, un colombiano renombrado y que lanza diferente, le cambia la estructura, ¿no? En vez de perseguir SIACs en abstracto, se pone a perseguir redes de corrupción bajo una estrategia muy, muy puntual. Yo pude entrevistar a Iván Velázquez por ahí del año 2018 en Guatemala y nos platicaba a la profesora Laura Zamudio y a mí, nos platicaba cómo esta estrategia era focalizada, no era perseguir toda la corrupción, sino se pusieron a hablar 3 o 4, creo que al final fueron 5 líneas estratégicas de corrupción, y eso fue muy efectivo porque entonces se concentraron los recursos no en abstracto, como decíamos hace rato, sino se concentraron en ligas concretas de corrupción. Y entonces destaparon unos casos espectaculares como el de la línea en el 2015, donde localizan que el presidente y la vicepresidenta de Guatemala están involucrados en un tremendo fraude
de impuestos, de aranceles a la entrada de bienes a Guatemala, que acaba con la renuncia de ambos y acaba en la cárcel, la vicepresidenta en la cárcel y con la acusación todavía en desarrollo hasta hoy día, por cierto, de Otto Pérez Molina, el presidente de Guatemala. Bueno, entonces muy interesante el caso. Iván Velázquez crea una idea muy clara, muy estratégica, 5 líneas y pone a trabajar en la parte viciaca financiera de investigación y se une fuertemente con los tribunales y con las fiscalías en Guatemala, a las cuales ayuda a fortalecer una muy buena estrategia hasta que llega, digamos, ya había causado muchos problemas, digamos, para el sistema político guatemalteco, hasta que llega una acusación muy fuerte contra el presidente en turno, el presidente Iván Morales, no Iván no, Morales, Jimmy Morales. Y le encuentran ligas de fraude electoral y ahí es donde el éxito de CICIG se convierte en la razón de su perdición, porque Jimmy Morales no descansa hasta que logra cerrarla y que el Estado guatemalteco ya no pida la renovación de la CICIG. Interesantísima historia, ¿no? Triste e interesante. Bueno, sí, súper interesante, profe. El presidente actual en Colombia propuso en sus inicios replicarla, pero finalmente, pues uno entendiendo estas lógicas políticas que hay detrás de las redes de corrupción, pues explica por qué no sucedió eso. Correcto. Profesor David Arellano, muchas gracias por su tiempo, por su generosidad siempre con la academia, en este caso latinoamericana, con nosotros, con la Escuela Superior de Administración Pública, y un gusto haberlo tenido acá. Al contrario, un placer. Muchos saludos a los hermanos y hermanas guatemaltecos, colombianos, y a ESAP yo la admiro mucho. Qué bueno que tengan este tipo de proyectos para diseminar y difundir conocimiento. Bueno, y gracias a ti, muchas gracias. obviamente. Bueno.